Bueno, de vuelta, le hablamos de una visita. Hacía tiempo que no hablábamos con él, debido a las circunstancias, evidentemente, aunque el otro día sí que hubo una exposición, la inauguración de una exposición no al uso, no inaugurada con seres humanos allí, solamente estaba la autora, el concejal y el comisario, que es el director del Museo de Almería, también Museo de Arte de Doña Paquita. Bienvenido, Juan Manuel. Buenas tardes, me alegro de verte. Eso estábamos comentando, bueno, porque a partir de ahora ese tipo de inauguraciones, ¿cómo se va a hacer? Vía redes sociales y demás, sin presencia Sobre todo estamos física. potenciando el tema digital, pero bueno, por las normativas que ya van saliendo y lo que va surgiendo, sabemos que será factible poder hacer con un número reducido de visitantes, pero bueno, será posible volver a la normalidad, Sí. a eso que tanto ansiamos, ya que inaugurar sin público No, no, lo mismo. no es lo mismo. Esto es como ver un partido de fútbol sin público. No sé si el símil es el mismo, me van a perdonar, pero no es lo mismo. No, eso de entrar a un museo. El museo tiene que haber algo de bullicio, tiene que haber gente. Bullicio, sí, aunque no, un poco en silencio, ¿no? Pero no, tú bien sabes que no. Que no, la verdad es que no. No es igual. Durante todo este tiempo, tanto el tiempo que estuvo el museo cerrado, como desde que hemos abierto, que la afluencia de público va muy poco a poco, la verdad es que nos sentimos un poco huérfanos. Sí, palabra, claro. sí. Lo último que habéis hecho fue una exposición que estuvimos ayer, tuvo la compañera Mónica, una exposición fotográfica de Kika, sí. Negro, blanco, rojo, Correcto. No sé si en ese orden, ¿sí? Y ya digo, pues lo inauguraste de esta forma, ¿no? Sí, se grabó el acto completo, incluso tuvimos una actuación musical que estaba prevista para la inauguración oficial y normal. Y bueno, la gente ha tenido oportunidad de verlo todo a través de las redes sociales, que nos están funcionando muy bien, pero no es lo mismo. Necesitamos el cariño y el calor del público, eso es evidente. ¿Ese aforo limitado cuándo podría empezar a funcionar más o menos, Juan? Pues probablemente a partir del día 21, con la llegada de la nueva normalidad. El problema es que aún no se ha puesto de manifiesto ninguna institución, ni el gobierno, ni la Junta de Andalucía, para decirnos hasta dónde puede llegar ese aforo. Lo más que podemos intuir es por lo que ya ha salido, por aquellos que ya están en esa nueva normalidad, que será en torno a un 75% del aforo. ¿Hay exposiciones en cartera? ¿Hay cositas que hacer? Sí, claro que sí, ¿no? Nosotros teníamos claro que podíamos posponer, pero nunca cancelar. No teníamos muy claro en todas cosas porque teníamos ya compromisos, sobre todo con artistas almerienses y con distintos coleccionistas almerienses, y esos compromisos hay que mantenerlos. Claro, y más cuando además desde el área de promoción de la ciudad el presupuesto se ha mantenido para el Museo de Arte. Entonces hay que dar la cara y hay que seguir en esa normalidad que no sabemos cómo va a ser, pero será. Sí, pero esta parte de la cultura, la pintura, la fotografía, tiene que tener sala donde exponer los trabajos de la gente de Almería. Efectivamente, claro. Porque además los artistas no han parado durante la pandemia. No. Si acaso incluso aún más creativos. Por eso, si cabe, ¿no? Algunos incluso hasta que se han llegado a quedar sin materiales para poder trabajar, como el caso de Andrés García Ibáñez, que ha estado pintando toda la pandemia bodegones, y hasta que el momento que ya se quedó literalmente sin pinceles. Sin pinceles. Sin pinceles. Bueno. ¿Qué sería lo próximo, si nos puede adelantar alguna Pues vamos cosa? a inaugurar a principios de julio una exposición de fotografía con 10 fotógrafos, algunos de ellos almerienses, otros que vienen de fuera, un colectivo que se llama 10 Miradas. 10 Miradas. Yo creo que una apuesta interesante donde, bueno, pues poder ver en un solo espacio casi que 10 pequeñas exposiciones al mismo tiempo, y bueno, hemos apostado por ese formato para este verano. ¿Pero qué sería? ¿En el espacio 2? ¿En el Sí, Museo de Arte de 2. Almería? En Paquita tenemos en cartera una exposición sobre arte granadino, muy interesante, y vamos a cambiar la obra invitada ya mismo también, porque bueno, hay que renovar todo de cara al verano. Se supone que a partir del día 21 el turismo se reactiva a la normalidad, y no queremos dejar que el visitante que venga a Almería deje de tener esa oportunidad de conocer qué tenemos en Almería y qué podemos ofrecer desde Almería. ¿Llevas al frente del museo, el de Arte de Almería y el Paquita, cuánto tiempo, Juan? 5 años. 5 años, ¿no? El balance positivo, han sido muchas exposiciones. Sí, la verdad es que sí, muy positivo. No ha estado nada mal, ¿eh? La pena es que el aniversario de esa llegada a Almería, el desembarco de la Fundación Almería, coincidió con la plena pandemia. Con el 5 de mayo, que era cuando teníamos que haber celebrado el 5º aniversario del Museo de Arte de Doña Paquita, y el 5º aniversario pues, el mismo año en el que llegamos nosotros aquí, ¿no? Y la verdad es que sí, estamos muy contentos, la Fundación está muy satisfecha de todo lo que se está haciendo, y tanto el patronato como el propio ayuntamiento pues lo confirman, continuando, ¿no? en
dejándonos que sigamos trabajando. La afluencia de público, quiero decir, la sociedad almeriense ha respondido a las exposiciones. Poco a poco está respondiendo. La verdad es que entendemos que hay cierto miedo. Es un espacio cerrado, es un espacio donde, aunque a pesar de que se han tomado todas las medidas, se sigue todas las medidas de higiene, todas las medidas de renovación de aire, etcétera, pero al final parece que hay cierto miedo, ¿no? Claro. Nosotros notamos cuando la gente llega al museo, incluso abre un poco, pregunta, está abierto, se puede pasar. Claro. Y sí, claro que sí. Es normal esa precaución. También me refería a estos años atrás. Si el ciudadano almeriense visita los museos, las diferentes exposiciones. Estos años, por tu experiencia. O sea, la experiencia es muy positiva respecto a la afluencia de público. Ya no solamente en las exposiciones, sino especialmente cuando hacemos actividades, que es cuando más notamos esa afluencia, porque normalmente cuando se lanza cualquier tipo de actividad con niños, cualquier tipo de actividad, una visita guiada o algo, donde hay un aforo limitado, normalmente en cuestión de 5 o 6 horas está cubierto totalmente el aforo. Y eso es lo que nos da un poco la pauta de cómo el almeriense vive sus museos, porque en la exposición al final, aunque siempre se pregunta de dónde proviene el visitante, pero claro, hay más fluctuación, pero en las actividades te puedo asegurar que el almeriense tiene ganas de cultura y tiene ganas de visitar museos. Quiero preguntarte esto, ¿si cuesta reactivar la cultura o no? ¿Es una demanda? ¿Es algo que sí, se pide a voces? Es una demanda, pero cuesta trabajo. Cuesta trabajo. En todos sus ámbitos. La verdad es que sí. Cultura en términos generales. Sí, la cultura sí, va a costar mucho. Poco a poco. Quisiera hablarles de un cuadro, concretamente. No tiene nada que ver con este, no está expuesto en ninguno de estos dos museos, ni el de Arte de Almería, ni Casa Paquita. Hay que acercarse a Olula, al Museo Casa Ibáñez. De hecho, era el propio Andrés García Ibáñez quien el otro día, en un artículo, hablaba sobre la condesa de Albox de Sorolla, la historia de un retrato almeriense. Incluso vemos imágenes del cuadro. El retrato de la condesa de Albox está pintado por Sorolla en su época de plenitud expresiva. Esta señora se llamaba Doña Carmen Avial y Llorens, ¿no? Condesa de este municipio. Pintado por Joaquín Sorolla en 1905, es la obra pictórica más importante de todo el patrimonio radicado en la provincia de Almería. Es un cuadro de dimensiones considerables y colgado, como digo, en el Museo Casa Ibáñez, ¿no? Sí, una joya esto. Desde hace 10 años ya. En marzo de 2010 llegó el cuadro a Olula del Río, gracias a una aportación muy importante y una apuesta muy importante por parte de la Fundación y sobre todo de Andrés García Ibáñez, que quien estuvo detrás de conseguir un Sorolla para Almería, lo consiguió, y precisamente un Sorolla con un vínculo muy cercano a la provincia por ser la retratada quien es. A pesar de que la retratada no tiene vínculo de nacimiento con nuestra provincia, ya que proviene de una familia madrileña. Sí. Pero bueno, al final... Sí, pero el título nobiliario sí que hace referencia al municipio de Albox, ¿no? Ahí la tienen. Esta señora fue en su día la condesa de Albox. Hay alguna que otra imagen, incluso se ve colgado lo que es el museo. No sé si la han visitado en alguna ocasión. La verdad es que merece mucho la pena acercarse a Olula del Río, no solamente a ver esta obra, como están viendo ahí colgada, sino lo que es el museo en sí. Es una pasada. Es un lujo tener este museo en Almería, en la provincia, ¿no? Tenemos la suerte de que gracias a la labor coleccionista de Andrés García Ibáñez, hoy el Museo de Arte, el principal museo de arte de nuestra provincia, y casi que uno de todos los más importantes del sureste español, es precisamente el Museo Ibáñez de Olula del Río. Déjame ver, Eduardo, esta última en blanco y negro, si sois tan amables, compañeros, que querías que Juan nos explicase esta fotografía. Es Sorolla pintando. Esto es, Joaquín Sorolla pintando. Y la fotografía es de Ruiz de Luna, un fotógrafo histórico que se dedicó durante un tiempo a captar a Sorolla mientras estuvo pintando, sobre todo aquella serie tan especial que hizo para Nueva York, sobre los tipos y las distintas tradiciones españolas. Y es precisamente Sorolla el que está ejecutando. Y es una de las fotografías que se exponen también en nuestro museo, ya que, aparte de la condesa de Albox, poco después Andrés va a conseguir hacerse con esta fotografía, una fotografía histórica que además tiene ese vínculo también con el museo. Qué bueno. Uno de esos cuadros, el de la condesa de Albox, este cuadro de Sorolla, que en una subasta, en fin, se pagaría un dinero más que considerable por él, ¿no, Juan? Imagino. No llegó a salir a subasta. Ya, pero quiero decir, no sé si preguntarte un precio aproximado de subasta que puede tener un Sorolla. Se llegó a tasar para una exposición que se nos pidió desde el Museo Thyssen en Madrid. Se llegó a tasar la obra y el precio de tasación, no el de venta, sino el de tasación, está por encima de los 5 millones de euros. Vaya, casi nada. Qué bueno. Es que hay joyitas en este museo. Sí. Bueno, ya que estamos hablando del museo,
se hubiese celebrado durante el mes de mayo. Le estaba comentando Juan que creo que las 8 ediciones del curso de realismo y figuración que imparte el gran pintor Antonio López, yo creo que hemos estado prácticamente desde el inicio, ¿no? Este viajecito, el compañero Juan Domínguez, al que ya colgó las botas, y, por decirlo de alguna forma, y al que se acercaba por allí, era el mes de mayo cuando se celebraba, y hubiese sido la 9ª edición, pero se ha pospuesto dadas las circunstancias. Sería para el mes de octubre si no hay novedad en el frente. Sí, si no hay novedades y todo va como parece que va a ir, sí será así, porque ya estamos en conversaciones con Antonio López y con Andrés García Ibáñez, cerrando sus agendas de los dos, de forma que no nos quedemos sin esa 9ª edición, aunque sea en octubre, unas fechas que además ya tuvimos una experiencia anterior, con Golucho en este caso, hace 8 años, y son también unas fechas muy agradables para estar en el museo y para pasar unos días en la comarca de la Almanzora. Claro. Que este señor repita y vuelva un año más, y ya serán 9 en caso de que se lleve a cabo, esperemos que sí. Dice mucho de lo a gusto, de lo confortable, de la buena acogida que siempre tiene. Sí, Antonio dice que venir a Almería lo rejuvenece. La luz de Almería y sobre todo estar acompañado de Andrés García Ibáñez. Él agradece mucho esa compañía de un pintor más joven que él, pero que no lo idealiza. O sea, al final es una relación entre dos colegas, claro, entre dos colegas de pintura, y luego se siente muy a gusto en el museo, se siente muy a gusto con todo lo que se organiza alrededor del museo, entre otras cosas porque él cree que lo cuidamos, lo mimamos y además lo intentamos. Incluso también yo he visto a Antonio en otras situaciones, por ejemplo con prensa, y el rictus que tiene cuando está con nosotros no es el mismo, está contento, está alegre. Y siempre está dispuesto a atenderos a todos los que vais por allí. Fueron muy amables siempre el hombre. Y eso se agradece mucho por nuestra parte. Y Antonio, cuando después de pasar 5 días con nosotros en el curso, que son 5 días muy intensos, 5 días de mucho trabajo, cuando terminamos el viernes, normalmente Antonio lo que dice es que no está cansado, que por él volvería a empezar de nuevo. ¡Qué tío! Tiene 84 años este señor, que acaba de recordar, uno de los grandes pintores del siglo XX, en fin, del parte del siglo, porque aún sigue vivo y esperemos que durante mucho tiempo. ¿Ya hay solicitudes de diferentes puntos del mundo, como suele ser habitual, para estar presentes en este curso? Sí, nos llegaron porque, como se anunció previamente a todo este problema del COVID, tenemos las solicitudes guardadas, el compromiso con esos solicitantes que se guardan, cuando se vuelva a poner en marcha, volverán, ya estarán para poder ser seleccionados. Y sobre todo, curiosamente, nos llegaron muchas solicitudes de fuera de España. Normalmente los artistas españoles suelen dejarlo más para los últimos 15 días y ya fue cuando ya nos sorprendió esta bomba. Que se les pide, evidentemente, que envíen una obra para ver un poco cómo funciona esto. Un dossier con entre 5 y 10 obras. Entre 5 y 10. Sí, vale. Y luego el currículum vitae muy resumido, porque realmente lo que valoran Antonio y Andrés realmente es la obra, lo que ven a través de esas imágenes que los artistas envían. Porque al final hemos tenido sorpresas de artistas que nos han mandado un currículum muy loable, pero luego a la hora de ver su pintura, pues no ha sido lo que Antonio y Andrés esperaban, y al final la decisión siempre la toman en base sobre todo al dossier de pintura. Bueno, Juan, te agradezco la visita, a ver si, en fin, vamos retomando un poco la normalidad y visitamos los diferentes museos, que es lo que hemos hecho estos años atrás, tú bien lo sabes, tú también siempre nos atiendes muy amablemente, y de eso se trata, de contar lo que se hace en Almería desde el punto de vista cultural, en este caso pintura, fotografía, que es lo que más o menos tocan los dos museos, ¿no? Sí, porque al final exponer escultura suele ser muy costoso, suele ser difícil, aunque no descartemos ninguna exposición de escultura en breve. ¿Ah, sí? Sí, porque estamos trabajando en ello para poder traer la obra de algunos de los grandes escultores. Pues es una disciplina muy atractiva el tema de la escultura, ¿no? Muy difícil de trabajar con ella a nivel expositivo y a nivel de la gestión de la obra, pero realmente cuando una exposición de escultura sale bien, suele ser mucho más llamativa que la de la pintura. Gracias, Juan Manuel. Hasta la próxima.